Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de los que hoy nos acompañan en este gran espacio, un espacio más en donde hemos tenido la fortuna de ir consolidándonos en todo este ecosistema musical, tal como lo ha implementado la Secretaría de Cultura, para quien obviamente elevo mis reconocimientos y mi agradecimiento porque somos nosotros el grupo SAM, Sapiencia, Arte y Música, grupo de investigación SAM, en cabeza de mi persona, Eucari Jordan Guerra, quienes hemos sido afortunadamente seleccionados como ganadores del portafolio de estímulo Germán Vargas Cantillo en esas líneas de programas pedagógicas virtuales para el fortalecimiento del ecosistema de la música. Un agradecimiento de verdad a la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio porque hacer posible este tipo de eventos no es tan fácil y ellos se han dado la tarea de a través de estos portafolios de estímulo poder generar estos espacios que benefician a propios y extraños. Para nosotros es un gusto realmente estar hoy adelantando este espacio con una persona que a nivel internacional es muy reconocida, en donde vamos a tocar aspectos de la parte instrumental, desde la academia y desde todas esas particularidades, como lo es el maestro Alejandro Biot, pues para quien realmente elevo también mi agradecimiento por aceptar gustosamente esta invitación. Y bueno, creo que todo está dado para que hagamos de este un espacio de gran fortalecimiento como profesionales con todo esto que se va a tocar. Vamos a darle inicio. Así pues que, maestro, bienvenido. Este es su casa. Por cierto, mira aquí lo que tengo, lo que pone aquí. ¿Ah? Barranquilla en mi corazón. Así que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos, chicos, por estar aquí presentes. Sé que mucha gente me conoce, otras posiblemente no. Desde aquí pues voy a intentar conocer a la gente mejor y vale, que no tengáis dudas en preguntar o cualquier inquietud, aquí estoy al servicio de todos. Así que nuevamente muchas gracias, Eucaris, por este hermoso proyecto y a Andrea Osí también por hacer posible también que esto pueda ser así de bonito. Muchas gracias. Como siempre digo, creo que el mismo auditorio y usted, en calidad de maestro, le dan el dinamismo que requiere la clase de acuerdo a la cantidad de interrogantes y de preguntas que este auditorio tiene. Por supuesto, esas inquietudes que hoy podamos dilucidar a través de sus valiosos conceptos. Muchísimas gracias y este es su casa. Nuevamente. No, pues nada, Eucaris, muchas gracias por esa bonita presentación, de verdad. Para mí es un día especial, porque como digo, Barranquilla es una ciudad donde yo por primera vez crucé el Atlántico y desembarqué en esa magnífica ciudad donde tuve la gran fortuna de conocerte, no solamente como músico, sino como persona, al cual, bueno, creo que no es un secreto decir que eres mi amigo, que eres una persona a la cual quiero muchísimo y que he aprendido muchas cosas. Para mí es especial hoy estar aquí y así que nada, muchas gracias a todos nuevamente por estar asistiendo y la gente que está incorporando también. Ok, sin ningún Te tengo problema, claro. una pregunta por aquí de José David Martínez Díaz. Te pregunta que ¿qué piensas del multiinstrumentismo en los vientos metales? Que si piensas que es viable interpretar la trompeta y el trombón al mismo tiempo, o sea, correctamente, o cuál es tu perspectiva acerca del tema. ¿Y cuál sería tu perspectiva acerca de ese tema? No, pues básicamente, en primer lugar, yo admiro mucho a la gente que toca varios instrumentos y como digo, una trompeta y trombón. Creo que eso es una virtud que tienen ciertos músicos de poder tocar los dos instrumentos a la vez, ¿no? Partiendo de esa base, hay que decir que, bueno, yo conozco
a varios de ellos. Uno, el que más posiblemente que conozca yo más cercanía, es Faustino Díaz, al cual interpreta varios de los instrumentos, no solamente con la trompeta o el trombón, sino toca la tuba también, el bombardino, a un nivel excepcional. Creo que eso es una virtud y la verdad que, bueno, solo puedo decir que si se trabaja bien, creo que se saben utilizar bien lo que son los dos instrumentos, no tiene por qué de ser un impedimento el utilizar un instrumento al otro, ¿no? Porque básicamente hay que saber bueno, que tocar la trompeta y tocar el trombón, aunque no utilicemos la misma tipo de boquilla, sí que tenemos cosas en común, ¿no? Como es la manera de soplar, el aire, en fin, la vibración de los labios, y evidentemente cambian ciertos aspectos técnicos, porque no es el mismo instrumento, ¿no? Pero creo que si se utiliza bien y con la cabeza, sí puede ser muy positivo. No sé si en la llamada se encuentra Yamir de la RANS para que pase y te explique mejor, pero a él le cuesta trabajar la rapidez, la fluidez de la lengua. Entonces te pide que le recomiendes algunos métodos o ejercicios para mejorar la velocidad en obras musicales que son más rápidas. Ok. ¿Se encuentra en la sala él? Sí, aquí aparece en el chat dentro de las personas, pero pues tiene que activar el micrófono para poder escucharlo. Hola, Yamir. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, maestro, gracias a Dios. Sí, Yamir, claro. si quieres activa la cámara para que el maestro... Dame un minuto. Maestro, Bueno, sí, maestro, empezando, Yamir. así como, Sí. como le estaba comentando Andrea, maestro, tengo problemas al momento de tocar obras musicales rápidas. Se me dificulta mover la vara para tratar de separar una nota de la otra. Mi pregunta es, ¿qué me puede recomendar usted? ¿Un método o algunos ejercicios para poder, pues, hacer algo bueno? Sí, mira, básicamente hay que saber que el mayor problema que tenemos cuando queremos tocar rápido viene provocado por dos razones. Principalmente el aire, ¿vale? Que es el que va a hacer que la lengua se mueva dentro de ese flujo de aire para que podamos tener más rapidez. Y la otra impedimento es la vara, ¿no? La velocidad de la vara. Con lo cual consideramos lo que es la coordinación de la vara. Evidentemente, si nosotros queremos lograr una velocidad mayor, lo que tenemos que tener en cuenta es que el flujo de aire siempre tiene que ser muy continuo. ¿Para qué? Para que los ataques con la lengua intentar que la lengua nunca sea rígida, ¿vale? Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando queremos tocar rápido, tensamos la lengua y queremos tocarla demasiado tensa, ¿no? Y al final la lengua se bloquea. Por eso es que no podemos permitirnos tocar una velocidad mayor. Para que eso no ocurra, lo que tenemos que hacer es siempre intentar que el aire esté fijo, ¿vale? Como si fuera una manta de aire, siempre, y luego intentar trabajar la lengua con la velocidad del metrónomo poco a poco, y darle velocidad, ¿ok? Pero siempre sin que el aire pare. Porque hay muchos casos, lo que tendrás que detectar es eso, cuando tú estés tocando rápido, intenta detectar si tu lengua se pone rígida, ¿ok? Y si es el caso, intenta pensar con mucho más aire y te darás cuenta que en ese caso la lengua siempre irá mucho más rápido y será mucho más fluido, ¿ok? Eso por una parte. Intenta ver también que la lengua tiene que atacar entre los dientes y el paladar. ¿Ok? Si esa lengua hace un ataque al medio de la lengua entre los dientes, lo que nos va a provocar es que vamos a cortar el flujo del aire, con lo cual la lengua va a tener más tensión y en lugar de ir más deprisa se va a ralentizar. ¿Vale? Y luego un ejercicio muy bueno que puede hacer, siempre trabajando desde la velocidad lento, para lo que es la coordinación de la lengua, es intentar poner el metrónomo lo más lento posible, ¿ok? E intentar hacer los cambios al mismo tiempo que cambia la señal sonora del metrónomo. Cuando tú ahí te vas a dar cuenta que tu brazo va a cambiar mucho más rápido que lo que va a ser la señal sonora del metrónomo.
Con lo cual, lo que te va a suceder es que te vas a dar cuenta que tu vara no va coordinada con la lengua. Trabajando ese ejercicio podrás tener esa coordinación de lengua, y si eso le sumas el flujo del aire y tú al metrónomo cada día que toques vas aumentando un poquito la velocidad de 1 o 2 números, te vas a dar cuenta que en 3 semanas, si tu velocidad, por ejemplo, es de 80 a la negra, la pasarás a poder hacer 90 y así sucesivamente más rápido. A medida que vaya pasando el tiempo. Sí, claro, porque eso, date cuenta que la lengua es un músculo. Entonces, el músculo de la lengua es como el músculo de un gimnasio. Si tú lo vas entrenando poco a poco, él va cogiendo. Lo que pasa es que el músculo de la lengua no es como un músculo del cuerpo, porque él no se va a hacer grande, pero sí que va a coger esa agilidad y se va a mover esa agilidad dentro de lo que es el aire. Muchas gracias, maestro. Un placer. Ok, perfecto. Bueno, uno de los temas más tocados aquí es acerca de la articulación. Entonces, nos preguntan por aquí, que si crees que, bueno, aparte de la articulación, que si crees que hay una rutina para cada nivel de formación, y de ser así, si hay una rutina para cada nivel, ¿cuál crees que sería? O sea, entiendo que cada nivel de formación significa desde los inicios hasta que conseguimos un nivel mayor, me imagino, hasta que llegamos a profesionales. Exacto. Sí, no, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta en aspectos comunes en cuanto a la articulación, tiene que ser, básicamente tenemos que tener muy claro el concepto. Aquí quiero remarcar un poco que es básicamente a nuestra fonética, ¿ok? Vamos a tener una articulación más marcada o menos. Es decir, no vamos a articular igual que un japonés o que un ruso. ¿Por qué? Porque nuestra fonética, el hablado nuestro es muy diferente. Lo que yo sí hago y lo que intento hacer es encontrar una articulación la cual me permita que el paso del aire no se interrumpa o se interrumpa lo menos posible y que me permita realizar los ejercicios, por ejemplo, del hígado lo más dulces posibles y lo más precisos posibles. Con lo cual, yo utilizo para el picado la sílaba ta. Evidentemente, si yo voy subiendo hacia el agudo, lo voy a pensar más en i. ¿Por qué? Porque la i se va a cerrar un poquito más para lo que son las notas agudas. ¿Ok? Y cuando voy bajando, igual voy cambiando ta, te, ti, to, tu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las notas graves, por ejemplo, tenemos una apertura de boca más grande, con lo cual, pensando en articulación, en otro tipo de sílaba, nos ayuda y nos permite poder realizar una articulación más precisa. Con lo cual no significa que siempre tiene que ser ta. Para el ligado yo utilizo el da. ¿Por qué el da? Porque la D me deja a mí ser un ataque muy suave, y luego la A me permite conectar con la otra D. Con lo cual, entre una nota y la otra, yo no estoy creando ningún espacio de aire, ¿no? O sea, este espacio está cubierto de aire, con lo cual siempre el ligado siempre será mucho más fluido. ¿Sí? Ok. Alejandro, bueno, depende. Perdona, me gustaría remarcar un poco que hay gente bueno, que dice, bueno, pues que yo articulo o hago el ligado con LU o con RA, ¿no? ¿Por qué? Bueno, uno puede hacer la manera de articular como quiera, ¿no? Lo importante no es cómo la pensemos, sino el resultado, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tocar una manera que nos facilite la manera de tocar. Lo que es importante es la sonoridad y cómo suene. Lo que tenemos que conseguir es que cuando toquemos una articulación como el ligado, que siempre es difícil, sobre todo para los trombonistas, lo que tenemos que intentar es no interrumpir el aire y, sobre todo, poder siempre no arrastrar la vara, ¿vale? Con lo cual, el da a mí me permite hacer eso. Si cuando toco el LA o la, lo que estoy haciendo es enrollar la lengua, y como lo enrollo, estoy tomando el aire. Como yo paro el aire, entonces la articulación ya no es buena. Alejandro, preguntan por aquí, ¿qué cualidades o aspectos debo tener en cuenta a la hora de componer melodías o frases melódicas?
Bueno, lo primero, supongo que esa pregunta va más encaminada a cómo hacer cómo hacer la música, ¿no? Yo lo primero que aconsejo para poder realizar una melodía o poder tocar de una manera más musical, os aconsejo mucho cantar primero el pasaje. Aunque nosotros mismos cantemos muy mal, cantarlo nosotros mismos para sentir un poco lo que es el pasaje, ¿vale? Una vez tenemos eso, lo que tenemos que hacer básicamente es buscar los puntos de apoyo y analizar un poco esa frase. Por ejemplo, si tenemos una tonalidad menor, ¿cuál sería el tercer grado? ¿Cuál sería la fundamental? ¿Vale? ¿O cuál sería la séptima? ¿No? Si nosotros estamos ya localizando esos puntos, cuando nosotros vayamos hacia esa construcción de frase, ya tendremos construida una frase musical. Ojo, la música es una cosa que es muy universal, es decir, no hay una cosa que nos vaya a gustar siempre a todos lo mismo. Por lo cual, cuando vemos un carro, por ejemplo, un Ferrari, que a todo el mundo nos gustaría tener, o no, a casi todo el mundo nos gustaría tener un Ferrari, a unos le gustarán un color rojo, a otros le gustarán un color amarillo, ¿verdad? Con lo cual significa que no siempre tenemos que ajustar siempre el mismo color a todos, pero lo que tenemos que lograr es que nadie nos diga que esta música está mal hecha, ¿no? Es un poco eso. Ok, perfecto. Ok, Alejandro, mira, ¿de qué manera manejas tú la tensión o la ansiedad provocada previamente a un concierto de solista o una audición? ¿Cómo lo manejas tú y cómo aconsejas que otros músicos lo manejen? Bueno, básicamente lo que es el miedo escénico o los nervios previos, hay que saber que todo el mundo antes de una audición, todos nos ponemos nerviosos o estamos en un sistema nervioso distinto a cuando estamos en casa. Evidentemente el sistema de relajación no es bueno. ¿Por qué? Porque todo eso es básicamente mental. Una de las cosas que yo hago mucho es, para intentar relajarme, es intentar pensar siempre y tener muy claro lo que yo voy a tocar y cómo lo voy a tocar. Es decir, en el momento que yo vaya a salir en escena, es importantísimo no tener dudas, porque las dudas nos va a crear una ansiedad, una incertidumbre a la hora de tocar, ¿verdad? Porque si no sabemos cómo vamos a interpretar el pasaje, pues eso vamos a estar inseguros. Entonces el cuerpo nos va a reaccionar poniéndonos nerviosos. Porque entre otras cosas, no hay que olvidar que nosotros como músicos somos intérpretes. Como tal, un intérprete es un actor, ¿no? Y como un actor tiene que interpretar bien un papel. Por esa regla de tres, lo que hacemos siempre es ponernos nerviosos porque queremos hacer siempre dar lo mejor de nosotros. Y siempre tenemos el pensar qué dirá la gente. Bueno, pues una manera de poder evitar eso es, como yo he dicho, primeramente, poder controlar bien y saber qué es lo que vamos a tocar y eso, tenerlo claro, eso nos va a dar esa seguridad. Y después, lo que tenemos que tener claro es que tú cuando sales a escena, tú ya has estudiado previamente esa pieza, con lo cual tú dices, yo tengo que tocar como yo la he estudiado, no puedo tocarla de otra manera. ¿Sí me hago entender? Y es básicamente lo que puedo dar como consejo, es ese, ¿no? Y creo que eso a mí me ha funcionado. Obviamente uno siempre se pone nervioso y además, pues bueno, cuando ya sales en escena, a los 3 o 4 compases uno ya se relaja, ¿no? Porque lo más difícil es empezar lo que sería la obra. Ok. A ver, Alejo, desde tu punto de vista, ¿qué aspectos fundamentales hay que tener en cuenta para obtener un sonido con un buen volumen? Si recomendarías algunos ejercicios, si con tu trombón nos puedes dar ejemplos de qué ejercicios se pueden utilizar para esto. Sí, claro. Básicamente los ejercicios que podemos hacer para mejorar nuestro sonido, evidentemente son las notas largas y los glisandos, ¿ok? Yo no he sido nunca una persona con la que yo me he trabajado mucho en las notas largas y los glisandos para tener un buen sonido. Porque evidentemente si tenemos en cuenta de que nosotros cuando estamos haciendo los calentamientos y nosotros calentamos, al hacer la vibración,
nosotros ya estamos trabajando el sonido, ¿ok? Pero con lo cual significa que si después queremos trabajar unas cosas específicamente, yo, por ejemplo, suelo trabajar mucho el stamp, ¿no? Stamp, que es sobre todo las trompetas lo tocan mucho, ¿no? El stamp siempre sin articulación y siempre pensando que el aire siempre está como muy estable. Con esto vamos a lograr siempre tener un sonido muy estable. A partir de la base que esté estable, podemos ir mejorando ese sonido. Obviamente, si tocamos un ejercicio y tocamos como muchas veces sin pensar por hacer un ejercicio, lo que estamos haciendo es tocar, no estamos estudiando. Con lo cual, el resultado final no llega a ser tan productivo. Por ejemplo, ¿okay? Siempre controlando mucho que el aire siempre sea estable, que la conducción de una nota hacia la otra siempre está acompañada con el aire. Con eso conseguimos que el sonido sea muy estable. ¿Ok? Porque si muchas veces que nos pasa, chicos, que nos ponemos a tocar y no pensamos y hacemos... Y estamos descuidando muchísimas cosas como la calidad, ¿no? La calidad del sonido, la calidad del aire y todo. Por eso no logramos tener una estabilidad en el aire, con lo cual no podemos mejorar el sonido. Porque el sonido viene provocado por eso, ¿no? Por la vibración del aire, o sea, por la vibración y por el aire. ¿Qué fundamentos técnicos estudias tú a diario y cuáles crees que son los que te han ayudado a facilitar tu interpretación en el trombón? Bueno, es como he dicho antes, no hay un ejercicio, o sea, no hay una manera de estudiar la música, pero para poder trabajarla, antes he dicho que me ha faltado, evidentemente, completar con qué metodología podemos utilizar. A mí me ha servido mucho los métodos que trabajamos melódico, ¿no? Estudios melódicos, por ejemplo, Blažević, no sé si lo conocéis. Tenemos el método de estudios melódicos de Shannon también. Tenemos sobre todo los Rosut. Los Rosut son ejercicios también que son muy melódicos y muy musicales, con lo cual nos permiten siempre buscar esa manera de cantar los ejercicios, ¿verdad? Siempre buscar esa manera donde podemos hacer una melodía que sea más bonita. Básicamente, trabajando esos ejercicios ya tenemos lo que sería una línea musical hecha. Si a todo esos métodos que tenemos escritos intentamos buscar musicalmente la estructura con la cual están escritas, como buscar las terceras, las séptimas, ¿no? Buscar las tónicas, las dominantes y ese tipo de cosas, podemos observar que luego podemos construir una frase muy bien cantadita, ¿no? Básicamente yo os aconsejo mucho el Rosut. Yo he trabajado mucho eso. Ok. Alejandro, ¿nos podría regalar ejemplos de ejercicios de, no sé si se pronuncia así, buzzing, que es la vibración? Sí, los ejercicios de buzzing o buzzing son ejercicios que la gente suele hacer con la boquilla, ¿verdad? Yo no soy gran partidario de hacer ejercicios de boquilla. ¿Por qué? Porque básicamente pienso que los ejercicios que hacemos con la boquilla no soplamos de la misma manera que con el trombón. Básicamente porque la boquilla no ofrece ninguna resistencia, con lo cual lo que hacemos es tensionar los labios, ¿vale? Y lo que hacemos es presionarlos para obtener un sonido que después no es un sonido real. Más bien, si vosotros queréis practicar la boquilla, está muy bien, porque hay gente que sí la trabaja mucho. Yo no la trabajo por esa regla de 3, pero bueno, hay muchos trombonistas y muchos de ellos son buenísimos y grandes trombonistas que sí la trabajan. Yo lo que sí puedo aconsejar es básicamente que cuando toquemos con la boquilla intentemos buscar siempre la más proximidad a el instrumento, es decir, que nuestro instrumento, nuestra vibración sea la más próxima a cuando estamos tocando dentro del instrumento. Con lo cual,
¿Cómo se provoca el aire? La vibración, perdona, la vibración del labio viene producida por el aire. O sea, primero soplamos y luego vibramos, ¿no? Así, con lo cual conseguimos tener un buen sonido. Si nosotros tocamos la boquilla, lo que hacemos es producir un sonido para que suene más fuerte la boquilla, con lo cual lo que estamos haciendo es oprimiendo los labios para hacer esa vibración y hacemos esto. ¿Ok? Y le hacemos fuerza para que sacar este sonido. ¿Ok? Con lo cual, yo os aconsejo siempre que busquéis más el volumen de aire y que sea el aire el que produzca la vibración y no la vibración la que produzca el aire. Con lo cual, si yo hago vibración, como mucho, os aconsejo trabajar boquilla 5 minutos al día, no más. ¿Por qué? Justamente por esas razones que estamos hablando. O simplemente para trabajar en casos muy específicos algún problema que podemos tener en algún pasaje o en algún problema que podamos tener de embocadura. Eso sí lo aconsejaría. Básicamente lo que haríamos sería un ejercicio con escalas, ¿no? Y así, continuando hasta lo que sería arriba, ¿verdad? Si habéis entendido la diferencia entre esa vibración es muy distinta a cuando yo quiero vibrar a través del aire. El sonido cambia, ¿verdad? Y cambia por ese aspecto. Probarlo y veréis que cuando toquéis el instrumento y os lo quitáis, quitando la bocadura, veréis que la vibración que vosotros hacemos es a través del aire. Esos serían los ejercicios que yo haría. Podéis hacer una escala, subir y bajar, pero sobre todo yo recomiendo que no más de 5 minutos. Sería interesante. Listo. Bueno, por acá nos preguntan cómo abordar y cómo estudiar los orquestales para ingresar a una orquesta sinfónica. ¿Qué consejos nos podría regalar para poder preparar esta audición? Ok, bueno, siendo no mi terreno la orquesta, yo considero que básicamente hay unos tips con lo que nosotros podemos preparar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es mucho tiempo antes estar ya viendo las obras, ¿no? Primero estudiarla. Después es interesante tener conceptos básicos como la preparación a ese día. Si, por ejemplo, si esa audición va a ser en la mañana, pues a qué hora tiene que ser. Si, por ejemplo, es a las 9 de la mañana, pues nosotros tenemos que hacer un entrenamiento de levantarnos como mínimo 3 horas antes, ¿vale? Para llegar a esa prueba en un perfecto estado de que esté el cuerpo ya bien despierto y preparado para ese esfuerzo que vamos a realizar. Eso es súper importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces llegamos a los sitios y queremos calentar sobre el sitio, pero vamos rápidos y eso nos va a provocar estrés, no vamos a tener esa buena preparación. Eso es un tip yo creo que muy importante a la hora de tener en cuenta para poder preparar un concurso. La segunda opción que tenemos que tener clara es tener súper claro todos los estilos musicales de los solos que vayamos a interpretar, tanto en la primera ronda como en la segunda como en la fase final. Eso es importantísimo tenerlos claros. Otra cosa a tener en cuenta, básicamente, es prepararnos nosotros, por ejemplo, a los solos. Si yo tengo que tocar por ejemplo, el bolero de Ravel, ¿no? Cuando yo quiero tocar el bolero de Ravel, ¿qué es lo que me va a pasar aquí? Básicamente sabemos que el bolero de Ravel, el trombonista no toca de una, sino que está como entre 10 y 15 minutos, está esperando a tocar, ¿no? Y de repente tiene que entrar con un si bemol agudo. ¿Cómo podemos entrenarnos nosotros así? Yo lo que básicamente hago es tener el trombón aquí montado y cada vez que pase por la habitación y veo el trombón ahí, lo que hago es poner la boquilla, pum, y hacer la entrada, ¿no? ¿Para qué? Para entrenarme a que cuando yo llegue a ese momento de la prueba, esté como esté de frío o no, mi musculatura, que esté acostumbrada a, pum, atacar esa nota, ¿no? Y que no me falle, porque eso sé que me va a dar confianza para el resto, ¿no? Para después. Básicamente, esos tips son muy importantes.
Primero, trabajar mucho tiempo las obras con mucha antelación. Dos, tener muy claro todos los estilos musicales de los solos de orquesta. Y tres, preparar, saber a qué hora tú vas a tocar, si es por la mañana o si es por la tarde, para ir preparando tu cuerpo para cuando llegue ese día tener siempre esos conceptos muy claros para que no te fallen, ¿no? O sea, muchas veces nos fallan los factores exteriores, no solamente las obras, sino factores exteriores como esos. Ok, listo. Bueno, entendemos que es recomendable 5 minutos, nos decía, sobre la vibración con la boquilla. Ok, pero acá Yo sí, nos preguntan también que cuánto tiempo es conveniente estudiar cierto tipo de ejercicio. O sea, dependiendo del tipo de ejercicio, cuánto tiempo es conveniente estudiarlo. pero con la boquilla. Disculpa. ¿Con la boquilla dices? No, no, no. Ya, o sea, hablando de los métodos, hablando de ejercicios, no. No, no, no. Hablando de métodos o hablando ya de ejercicios, ¿cuánto tiempo es conveniente estudiar este tipo de ejercicios? O sea, ya con referencia al instrumento. Bueno, yo básicamente lo que hago cuando me pongo a estudiar en mis rutinas de estudio, lo primero que hago es intentar eh, planificarme de una manera muy organizada lo que sería mi estudio personal, ¿ok? ¿En base a qué? En base al tiempo que yo dispongo para estudiar. Nosotros sabemos que no es lo mismo un estudiante, no tiene el mismo tiempo un estudiante que tiene un profesor, por ejemplo. En mi caso, pues tengo que dar clases, entonces el tiempo muchas veces que yo te dispongo para poder estudiar en combinación a las clases o a las tareas que normalmente uno tiene que hacer con la casa o con otras actividades, siempre se los he reducido. Pero si hablamos de un periodo de 3 horas, lo que yo hago durante esas 3 horas es dividir las secciones de mi rutina, ¿vale? En tiempos diversos. Es decir, yo siempre hago un calentamiento y técnica donde yo englobo todo pasando por ejercicios de aire, flexibilidad, articulaciones y escalas, ¿ok? Alrededor de hora y media, alrededor de 2 horas, 2 horas y media, ¿vale? Con lo cual, la última media hora, si dispongo de 3 horas, lo que la aprovecho mucho es para trabajar métodos, estudios. Otro día voy a estudiar obras, ¿vale? Otro día puedo estudiar extractos orquestales. Eso hablando de una planificación de 3 horas. Evidentemente, si tenemos mucho más tiempo, porque hay muchos estudiantes que no suelen tener tan poco tiempo, a lo mejor tienen más tiempo, si disponemos de 5 horas, la estructura yo no la cambio, pero sí que intento hacer la primera parte en ejercicios de aire, trabajarlo como mínimo 30 minutos. Cuando paso a la parte de la flexibilidad, suelo hacer como 45 minutos. Cuando paso a la parte de articulaciones y escalas, suelo hacer entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media. Con lo cual, cuando yo termino eso, hago una pequeña pausa y ya por la tarde o después de esa pausa, trabajaría métodos de estudios, trabajaría conciertos y luego trabajaría estratos orquestales. Y la última parte, los últimos 20 minutos, los dejaría para hacer una relajación muscular, porque es muy importante y considero que tenemos que cuidar nuestra herramienta principal, que son los músculos. Sabemos que vienen muchos problemas de distonía, de fatiga muscular, de todos estos temas que creo que son súper importantísimos para nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos que estamos en forma, tomamos el instrumento, nos ponemos a tocar y no hacemos un buen calentamiento, con lo cual nos estamos cansando y estamos castigando el motor principal, que sería los labios. Perfecto. A ver. Pregunta Andrés Galicia. Ya que dependiendo del género se puede variar el tipo de articulación, ¿cómo ejecutas tú? O sea, hablando, se entrecorta. Sí, se entrecorta mucho, no te escuché, Andrea. Vas con retraso. Hola, Hola.
Hola, hola, Dile ¿me al escuchas? equipo, dile que te dé luz. Ujú. ¿Me estás Sí, escuchando? ahora sí, ¿Me ahora escuchas? sí. Hola. Hola. Ok, repito. Dependiendo. Ahora sí. Ok, perfecto. De- ¿Cómo? Repito. Ya que dependiendo, okay, ya que dependiendo del género, el tipo de articulación varía, ¿cómo ejecutas tú esas diferentes articulaciones? O sea, hablando del clásico, del jazz. Bueno, básicamente yo no soy un especialista tampoco, lamentablemente, en el jazz o en la salsa. Lo que sí tenemos que tener claro es que, sobre todo cuando vayamos a interpretar, no sea cualquier género, todo parte del principio de las articulaciones académicas, ¿ok? Como antes hemos hablado un poco de las articulaciones, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener unas articulaciones que sean estándar, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos articulaciones estándar, como lo que habíamos trabajando antes, como en el tema de picados, ¿por qué digo yo que el tema de picado tiene que ser ta? Porque a partir de ahí, si nosotros vamos a ir al jazz o tocamos otro estilo popular, como puede ser la salsa, siempre se van a utilizar articulaciones más cortas, ¿vale? Y sobre todo las sílabas de pronunciación van a ser distintas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un ataque seco, vamos a utilizar la sílaba sip, ¿no? O tap, T-A-P. ¿Por qué utilizamos la P? Porque necesitamos que ese sonido se corte, ¿no? De una. Tap, 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 ¿vale? Para lograr que sea un ataque seco. Eso lo podremos tener más fácil si, para mí, bajo mi entender, si tenemos una articulación estándar, con lo cual siempre será mucho más fácil bascular a una parte o a otra. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un picado estándar, yo voy a trabajar, por ejemplo, eso sería un picado que sería estándar. Ahora, si yo quiero trabajar un picado, por ejemplo, en música popular o jazz, y a mí el compositor me dice, no, es que tiene que ser más seco. Pues bueno, pues si le meto ta, le te meto una P al final, ese picado, el mismo picado va a ser mucho más seco. ¿Ok? Con eso conseguimos variar los diferentes puntos de articulación. ¿Qué es lo que yo os voy a aconsejar siempre? Que yo conozco sobre todo, por ejemplo, para mí el que actualmente es uno de los mejores jazzistas, pues si no es el mejor que existe, que es Marshall Giggs, ¿okay? Él es un trombonista, ha sido un trombonista que ha estudiado lo académico y luego y basculado sobre el jazz. Si lo escuchamos, os vamos a dar cuenta que ese sonido tan puro y esos ataques tan puros que tiene ha sido en general por haber trabajado sobre todo el género clásico. ¿Ok? Y a partir de ahí, él ha estudiado, evidentemente, hay otras fórmulas en el jazz, como son las escalas menores melódicas, orientales y otro tipo de escalas que utilizan para tener esa agilidad mental sobre el sistema del trombón. Ok, Alejandro, perfecto. Nos preguntan por aquí, ¿qué trombón utilizas tú y por qué? Yo actualmente utilizo un trombón de la marca Anton Courtois, ¿vale? Se llama la serie 420 Legend, ¿ok? Es un trombón muy estándar justamente porque utiliza una vara ultraligera, ¿vale? Y un sistema cerrado. ¿Qué es lo que pasa en este sistema cerrado? En este sistema cerrado, lo que vamos a conseguir es que el sonido está más compacto, ¿vale? Con lo cual la vibración del instrumento la siento más a mí, ¿vale? El sonido va a estar siempre más enfocado a direccionar, dado que mi trabajo principal es como profesor o como solista actualmente, entonces necesito un tipo de trombón que me ayude a la proyección del sonido. Por eso que he escogido un sistema cerrado. Y el tema de utilizar una vara ultraligera es porque me va a permitir que
ese paso de aire sea mucho más fluido y me ofrezca menos resistencia, ofreciéndome muchos más armónicos y mucho más brillo en mi sonido. A lo cual yo utilizo un yellow brass, ¿vale? Un dorado común que decimos. El dorado, ¿qué nos va a permitir? Este trombón lleva un 70% de latón y un 30% de zinc, la aleación 70-30. ¿Qué es lo que me va a ofrecer? Me va a ofrecer que sea más resistente a los fuertes, es decir, no se va a saturar en los fuertes, me va a dar muchos armónicos en las notas agudas y en los graves, ¿ok? Con lo cual el sonido va a estar muy consistente. Pero como contraproducción vamos a tener una flexibilidad más lenta, ¿vale? Nos va a costar más el paso de los armónicos. En cambio, a un oro mening con un color rosado que se va a saturar más en los fuertes, pero va a ser mucho más flexible a la hora de poder trabajar los distintos sonidos. Listo. Alejandro, Cristian Giovanni dice que le está pasando una cosita cuando toca. El sonido se le rasga. Entonces, yo no sé si Cristian puede abrir la cámara para comentarte la situación y de pronto mostrarte lo que le sucede a él. Claro. Cristian. Hola, Cristian, ¿estás por ahí? Ok, a Cristian no le sirve el micrófono, entonces te leo textualmente su pregunta para que él te escuche. Sí. Buenos días, maestro. Me está pasando, es que cuando estoy tocando, a veces el sonido se me rasga, específicamente del rep para abajo, que es el primer registro. Entonces, ok. Para que le respondas porque no le sirve el micrófono. Sí, bueno, yo básicamente tendré que escuchar para ver el motivo por qué se rasga, pero muchas veces el motivo de que el sonido no esté bien compacto tiene que ver mucho en dos factores. Uno, la dirección del aire y dos, en la boquilla. Por mi experiencia en Colombia, ¿vale? Sobre todo en la costa, veo que la gente suele tener siempre tocar con boquillas demasiado grandes, por eso de la influencia que tenéis con Estados Unidos, ¿no? Hay que saber que ese tipo de boquillas no a todo el mundo le va a venir bien. ¿Por qué? Porque eso viene proporcionado por el sistema de los labios, ¿vale? Y de la fonética y de la morfología de cada músico. Bien. Sobre todo lo que tenéis que hacer es ver cómo tú soplas. Entonces, te voy a dar dos ejercicios para que tú te puedas dar cuenta si el problema viene de la boquilla o viene dado por el aire. El primer ejercicio que te voy a decir que hagas es muy simple. Vamos a tomar lo que sería una hoja de papel, ¿vale? Y tú la vas a poner sobre el muro, enfrente de ti, enfrente de... Y lo que vas a hacer es poner ese papel aquí y lo que vas a intentar es soplar, ¿vale? Y tienes que mantener ese papel pegado a la pared, sin que se caiga, ¿ok? Tú lo pones, soplas, sueltas la mano y solamente con el aire tienes que pegar el papel a la pared. ¿Con eso qué conseguiremos? Conseguiremos que nuestro aire, cuando salga de nuestra boca, vaya siempre dirigido, no se abra, sino que siempre vaya una cosa recta, ¿ok? Bien. Ese sería un ejercicio muy bueno que se puede hacer. Otro ejercicio muy productivo, sobre todo si eres barranquillero y vives en el Caribe, haciéndole un favor o haciéndote un favor Electrocaribe a ti, lo que puedes hacer es, cuando se vaya la luz, que eso es constantemente, te pones perdonadme si alguien se molesta, poneros una vela, ¿vale? Y la encendéis. Y lo que tenemos que hacer con la llama de la vela es que nosotros con el aire lo que tenemos que hacer es que esa llama se mueva, pero que no se apague. Con lo cual, cuando nosotros estamos soplando hacia la vela, lo que estamos haciendo es dirigir el aire. Si nosotros conseguimos que esa llama se mueva y no se apague, lo que estamos haciendo es controlar esa dirección del aire.
Si me hago entender. Entonces, si no lo conseguimos o la llama se nos apaga, es porque el aire no está bien dirigido, sino que el aire se va hacia los lados y va un poco así. Entonces, claro, cuando tenemos una boquilla que además es grande y no tenemos un aire que sea bien direccionado, lo que nos va a pasar es que el aire va a ir por todos los sitios. Por eso es que luego la boca se abre. Otro factor posible sea ese, que a la hora de soplar los labios tengas una separación demasiado elevada y esa vibración no esté haciendo el trabajo 100%. Yo creo que trabajando estos dos ejercicios sin cambiar de boquilla, el sonido te va a mejorar. Trabájalo poco a poco y que nos cuente un poco el resultado. Él lo irá viendo a los pocos días de haber trabajado eso, seguro. Ok, súper interesante. Bueno, Alejandro, Hernando Corro pide la palabra. Necesita hacerte una pregunta, entonces Hernando, porfa, activa tu micrófono y la cámara. Buenos días, profe, ¿me escucha, maestro? Hola Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Saludos desde Barranquilla, profe. ¿Cómo anda todo? Está todo el pelo como yo, ¿eh? Yo sabía. A ver si se pega algo, profe. Claro que sí. Cuéntamelo. Profe, quería preguntarle algo, principalmente sobre lo referente a toda la interacción que ha tenido usted con la escuela colombiana y latinoamericana en general. ¿Qué considera usted que hace diferente a la escuela de trombón o de viento metal de Latinoamérica frente a lo que se ve en Europa? Sabemos que en Europa, obviamente, ellos son los precursores, digamos que porque eso es su folclore. Pero desde su punto de vista, como un maestro con experiencia desde Europa, ¿qué considera usted que hace diferente o la característica principal de la escuela latinoamericana? Bueno, básicamente, Hernando, me alegro que preguntes esa pregunta porque yo creo que siempre es difícil responder a eso que estás respondiendo, ¿no? Porque sabemos que sí, que Europa puede que sea un referente, pero sabemos que aquí en Europa hay muchas escuelas distintas. Está la escuela francesa, está la escuela inglesa, está la rusa, está la holandesa, la italiana. Cada escuela tiene una similitud diferente, ¿no? Y una manera de ser distinta. Yo lo que creo que la diferencia más notoria es que está en los años que lleva Europa respecto a América Latina. Es decir, en América Latina es como que la formación ha llegado como más tarde, ¿vale? Por eso en América Latina todavía siguen habiendo deficiencias en la formación académica. No obstante, tengo que decir y quiero recalcar que el pueblo latino, sobre todo Colombia y Venezuela, es donde yo más he conocido, pero esto está pasando a nivel general, hay mucho talento, ¿ok? ¿Por qué es producido eso? Porque yo creo que también va un poco ligado a la cultura. Es decir, por ejemplo, Barranquilla, Puerto Colombia, donde tú eres, Barranquilla, resulta que es una zona donde en el Caribe predomina la música popular, ¿ok? Entonces, la gente que hace cuando está en la universidad trabaja justamente este género. ¿Cómo lo trabajan? A través de las canciones. Es decir, se ponen a tocar ya directamente los solos de la canción. No se trata de aprender el aspecto técnico como tal, como hacer una buena escala, hacer una buena flexibilidad, tener un buen sonido. Esos aspectos no se trabajan. Y esa es la gran diferencia entre este pueblo y el pueblo europeo. Respecto a Francia, hay que saber que la escuela se creó cuando nacieron estos grandes compositores como Debussy, Ravel, Camille Saint-Saëns, toda esta generación que hizo que creó una escuela de sonidos muy pequeños, muy brillantes, con un color y con una temática con una musicalidad, ¿no? Una expresividad, ¿no? Cuando escuchamos a todos estos compositores, aunque sean diferentes, encontramos esa similitud. Evidentemente, eso es la base de lo que es la escuela francesa. Y nos vamos a la escuela americana siempre ha estado basada con sonidos mucho más grandes, ¿vale? Como mucha amplitud, ¿verdad? También eso es dado un poco por la fonética y por el carácter que tienen los americanos, ¿ok? Yo básicamente lo que creo es que América Latina va con un cierto retraso a Europa, con lo cual
ahora la América Latina se está moviendo mucho, ¿vale? Porque como gente como yo o como otros profesores que están viendo ya, están intentando aportar otro punto de vista, ¿no? O gente como tú que está viniendo a los talleres y a las formaciones que estamos haciendo justamente para aprender una, una, una nueva dinámica de cómo trabajar y tocar el trombón, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que dentro de 15 años, 20 años, gente como vosotros, hay gente que está viniendo aquí a Europa a aprender, está regresando a vuestros países y lo que va a hacer es aportar toda esa formación. Con lo cual, a Colombia, por ejemplo, le va a pasar lo mismo que le pasó a España en su momento, porque España no es un país que tenga una escuela marcada. Básicamente es que los españoles fueron inmigrando a países europeos y trayendo lo que aprendieron. Y hoy en día hay muy buenos trombonistas, ¿ok? ¿Por qué? Porque toda esa generación de hace 40 años lo aportaron en su día. Eso, dentro de 20 años, yo creo que se va a ver el resultado en América Latina. Okay. Y otra preguntita aquí más puntualita. Referente, sé que su trabajo por lo general siempre está relacionado con lo que es solista y música clásica y todo esto. ¿Qué tipo de interacción ha tenido usted con otros géneros, como por ejemplo el jazz, como por ejemplo la salsa? Aprovechando que usted ha venido muchas veces por acá y se ha empapado un poco de toda esa cultura acá del trombón. Bueno, a mí el jazz... Primer trombonista a 4 varas. No, básicamente es que hay que saber bueno, yo el jazz le tengo, tanto al jazz como a la música popular, la salsa en esta ocasión. El jazz a mí no es una modalidad la cual me atraiga mucho musicalmente. No suelo escuchar mucho jazz, poco, pero no mucho. Sobre todo el jazz latino sí que es lo que más me gusta. Pero yo diría que soy un desconocido totalmente de este lenguaje, ¿no? Tanto en la salsa como en el jazz. Bien, ¿cuál es la diferencia entre los dos para mí? Que a mí la salsa me gusta mucho, aunque no sepa bailarla y aunque yo nunca la he tocado, me gustaría tocarla. Pero hay que saber que la salsa es un lenguaje muy distinto y hay que saber, para tocar la salsa están las improvisaciones, está la articulación, están los ritmos, ¿vale? Aún así, a mí, tengo que confesar que me cuesta muchísimo contar la clave. Pero yo no la encuentro. En fin. A partir de ahí, yo sí que he intentado, pues estoy un poco intentando, bueno, escuchar mucha salsa. A mí unos artistas que evidente amigo de Eucaris es, y además barranquillero, es Alberto Barros, ¿ok? Al cual tuve el honor y el placer de conocerlo personalmente. Escucho mucho su música y bueno, pues la salsa es una cosa que es una materia que debo aprender. Porque a mí, mi amigo Caris no me aprende a tocar eso. Ni siquiera en las 4 horas. Bueno, profesor, muchas gracias por todo. Muchos saludos y esperamos pronto verlo por acá de nuevo. Eso espero yo también. En Barranquilla me quedo. Bueno, profe, nos vemos. Saludos. Gracias, Fernando. Súper. Bueno, Alejandro, ¿de qué manera recomiendas abordar el repertorio melódico simple para aprovecharlo al máximo y fortalecer múltiples aspectos? Andrea, no entendí la palabra. O sea, no entendí la pregunta. Yo te la estoy leyendo textualmente, la hace Leonardo Zambrano, no sé si está aquí y te la quiere hacer él, sin embargo, yo te la vuelvo a leer. ¿De qué manera recomiendas abordar el repertorio melódico simple para aprovecharlo al máximo y fortalecer múltiples aspectos? Esa es la pregunta, pero como te digo, si Leonardo está aquí, también puede pues pasar y que se la responda directamente a él. Sí, ojalá estuviese Leonardo aquí y me pudiese ayudar un poco. ¿Te encuentras aquí, Leonardo? Porque en cuanto al repertorio simple, no sé a qué se Leonardo, refiere.
¿Me escuchan? Sí, ahora. Maestro, muy buenos días todavía. Saludos desde Bogotá. Ok, Buenos días. bueno, Bueno, espero que se entienda bien vamos desde el también computador, pero aquí me ha fallado un poco el con... micrófono. Espera, Andrea, ok. para. Sí, por favor. Bueno, mi pregunta va enfocada hacia, digamos que hacia el repertorio tipo Rushud o tipo ejercicios melódicos que uno encuentra en el Arban. Entonces, ¿qué estrategia de pronto recomienda el maestro para abordarlo y trabajar, por ejemplo, el sonido, la articulación? O sea, aprovechar al máximo cada una de esas melodías. A veces de pronto nos limitamos como a hacer el ejercicio, hacerlo de pronto a una velocidad lenta, una velocidad rápida, con la articulación que está planteada y ya. Pero de pronto, ¿qué más nos puede recomendar para aprovechar al máximo esas melodías? Sí, mira, yo en cuanto al Roshut, cuando lo trabajo, evidentemente tienes toda la razón, porque hay muchos alumnos que se dedican a tocar las notas, ¿vale? Y tocar el ejercicio y no buscan ese más allá. Yo creo que esos ejercicios, como son muy básicos, pero a la vez son tan productivos, lo que yo te recomiendo que podrías hacer básicamente en esos ejercicios es, una, grabarte si tienes la ocasión para primera vez cuando tú lo toques, pararte a escucharte lo que has tocado, ¿no? Y luego que tú hagas un trabajo de análisis, decir, bueno, esto lo he trabajado, me suena muy bien, me gusta. ¿Qué puedo cambiar para que suene de otra manera distinta, que le pueda dar otro sentido musical, pero que esté correctamente igualmente enfocado? Una, viendo las respiraciones, cambiando las respiraciones de la frase. Dos, cambiando los puntos de apoyo. En eso me refiero a el modo de fraseo, ¿vale? El modo de frasear esa frase. O tres, el modo de cómo voy a trabajar las dinámicas, ¿ok? Puedes incluso decir, bueno, pues ahora voy a ser yo de compositor. Voy a intentar que en esta frase voy a hacerle un pequeño retardando. Aquí le voy a poner un stringendo. Aquí le voy a poner directamente un acelerando para luego ponerle una pausa. Por ejemplo, esos son tips que puedes ir trabajando, sobre todo no sé, en esos ejercicios que son tan melódicos. Aunque no lo ponga, yo creo que ahí le podría sacar mucho partido. ¿Por qué? Porque si tú lo piensas así, eso te va a ayudar después a poder ver una obra, ¿vale? Y poder frasearla de modos distintos. Perfecto, maestro. Muchas gracias por su apreciación. Un placer. Y saludos para Bogotá. Gracias, maestro. Gracias. Listo. Bueno, esta también es de Leonardo, que nos pregunta cómo trabajar en unir todo el registro para quitar la costumbre de ir cambiando la posición de la boca al pasar de graves a agudos. Una pregunta muy interesante. Yo considero que eso de cambiar la embocadura, yo no lo diría así, porque para mí, nosotros cuando estamos tocando el trombón, al igual que hablamos, lo que estamos haciendo es vocabulizar. Es decir, cada nota tiene una posición. Es decir, nosotros no podemos tocar un si pedal como un si agudo en la misma posición. Es prácticamente imposible, por varios aspectos. Uno, porque cuando tocamos notas agudas necesitamos que ese aire vaya mucho más rápido y que la vibración sea mayor. Con lo cual, ¿cómo tocaríamos una nota aguda para conseguir eso? Lo que tenemos que hacer es dirigir el aire hacia abajo de la boquilla para que rebote lo antes posible y tome más velocidad. Al contrario que hacemos una nota grave. La nota grave lo que vamos a hacer es esta mandíbula la vamos a poner más hacia adelante, con lo cual el aire lo vamos a hacer hacia arriba de la boquilla, consiguiendo que haya más espacio, y ahí vamos a ver que el aire va a estar más lento porque hay más distancia y además la vibración de los labios va a ser inferior. Con lo cual, yo cuando toco suelo mover mucho por eso. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es vocabulizar cada nota. Evidentemente es muy difícil y creo que prácticamente imposible poder tocar todos los registros sin hacer ningún cambio. Ahora, no sé si él se refiere a ese tipo de cambio o a un cambio de posición de la boquilla. Si es un cambio de posición de boquilla, habría que ver el por qué
hay ese cambio, porque todo el mundo tenemos en un momento dado una posición distinta de lo que es la boquilla, ¿no? O más abajo o más hacia arriba. Entonces, si hacemos... Para tocar las notas graves, lo que hago es abrir mucho, y si tengo que tocar las notas agudas, lo que hago es, al contrario, moverme hacia arriba. Ok, sería un poco eso. Claro, cada uno tenemos un cambio en una posición. Yo, por ejemplo, puedo tener un cambio en una posición como es la quinta, pasando desde el grave hasta el si bemol, y a partir del si bemol lo que hago es subo un poquito la boquilla, pero es apenas 1 milímetro, consiguiendo que las notas agudas pueda direccionar más el aire hacia abajo de la boquilla, consiguiendo más velocidad de aire, y con lo cual puedo subir más arriba. Por ejemplo... Por ejemplo, hago 1 milímetro de cambio y me permite poder seguir subiendo hacia arriba, ¿ok? Ese sería un poco lo que es la dinámica del cambio. Yo creo que es importante entender qué es lo que pasa cuando tocamos notas graves a cuando tocamos notas agudas. La manera de soplar no es igual, el aire no va con la misma dirección y sobre todo no va con la misma velocidad. Eso es importante. Ok, Alejandro, perfecto. Yo quisiera que abordáramos un poquito el tema sobre los estudios en el exterior, o por lo menos los estudios en donde tú te encuentras, donde tú te desenvuelves, Francia, París, ya que muchas personas están interesadas en realizar sus estudios allá, en estos lugares, cuál sería el proceso, qué habría que hacer. Entonces, a ver si nos empapamos un poquito de todo este tema. Sí. Mira, Andrea, el tema de los estudios aquí en Francia, bueno, lo que aconsejo primeramente es haber realizado los estudios de universidad, ¿vale? Y haberlos terminado. Una vez hablando con eso, lo que podemos hacer es, aquí en Francia, que hay unos ciclos, aquí se llaman ciclos, ¿no? Está el especializado, el perfeccionamiento y el concertista. Eso sería lo que sería el equivalente a un posgrado, ¿ok? Según el ciclo donde te presentes, evidentemente el nivel es superior, ¿no? A cada vez que pasamos el ciclo. Lo que yo aconsejo primeramente es, muy importante, el haber estudiado un poco la lengua, ¿no? Porque si una cosa tiene en común Europa es que cada país tiene una lengua distinta. Entonces, es importantísimo en este caso haber aprendido o estar en proceso de aprender un poco el idioma. ¿Por qué? Porque eso va a ser una barrera, sobre todo cuando uno llega a este país, ¿ok? Entonces es importante pues poder saber pedir la hora, poder pedir una barra de pan. Yo me acuerdo que básicamente cuando yo vine aquí no sabía decir nada, ¿no? Por eso es que doy esos consejos. Es muy importante por lo menos tener una pequeña base de eso. Sobre todo porque todas las materias se van a dar en francés. Obviamente si es en el caso del trombón, yo hablo español, pero ese no sería el problema. El problema sería cuando tú vas a la música de cámara o vas con ensayo con orquesta o simplemente tienes una formación musical o otra materia, ¿no? Principalmente aconsejo eso. Después, factores a tener en cuenta son evidentemente lo económico. Lo económico es importantísimo porque París es una ciudad muy costosa. Y aunque diferencia de las universidades colombianas, donde te piden millones y millones por hacer un semestre, ¿ok? En caso de las universidades privadas, Francia tiene una cosa muy buena, que es que la educación está subvencionada por el gobierno, con lo cual la matrícula de 1 año estudiando en el Conservatorio Regional de París te puede suponer un costo de 150 euros. Traducido a pesos colombianos son 400.000 pesos colombianos. ¿Vale? Eso es lo que sería básicamente el estudio aquí. Pero eso es lo más económico. Lo que hay que tener en cuenta es el alquiler, el arriendo. Esta ciudad tiene unos arriendos que son muy costosos y evidentemente eso es lo que hace que esta ciudad pues, sea muy, muy costosa. Bien, cuando ya tenemos solucionado todo el tema de estudios, de arriendo y de económico, lo más importante es el aspecto cultural.
Tenemos que tener en cuenta que Europa o Francia no es como Barranquilla o Colombia o España, que tenemos un carácter muy jovial, tenemos una manera de ser muy amistosa, con lo cual esto para nosotros, la manera de pensar y de reaccionar cuando llegamos a este país donde la gente es más fría, donde la gente tiene un ritmo de vida muy elevado, muy estresado, aquí temas muy importantes como la puntualidad. Aquí no, cuando uno llega a un ensayo 5 minutos antes del ensayo, está llegando tarde. A diferencia, por ejemplo, de Barranquilla, que dices a las 5 concierto y el concierto empieza a las 8 de la noche, son 3 horas después, eso es algo muy normal, pero aquí eso no funciona. Entonces, ese choque cultural hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no, el mundo no está abierto, sobre todo como lo viven en América Latina, ¿no? Que tienen, por cuestiones culturales o cosas así, pues son muy distintas, ¿no? Eso es principalmente un aspecto muy importante a tener en cuenta. Ok, Alejandro, perfecto, muchísimas gracias. No sé si de pronto quisieras agregarnos algo, algunas enseñanzas, algunos truquitos. Me pareció súper interesante las técnicas que estabas comentándonos ahorita acerca de lo de la vela, hacer para manejar el aire. Entonces, no sé si quisieras agregarnos algo más. No, básicamente yo un consejo ya es una cosa muy personal y sobre todo lo que yo he aprendido y he ido aprendiendo a lo largo de los años, y creo que es uno de los mejores consejos que puedo dar a todo el mundo, es que cuando queramos estudiar, tenemos que tener en cuenta que es muy importante tener una forma de estudio muy organizada. Es importantísimo tener esa disciplina a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos, mira, todos los ejercicios técnicos están inventados. Yo no he venido aquí a poner un ejercicio que sea nuevo. Todo está inventado. El truco es en saber utilizar ese ejercicio. Es decir, si yo estoy tocando flexibilidad y hago un ejercicio de flexibilidad y luego quiero hacer otro ejercicio de flexibilidad, pero ese ejercicio de flexibilidad que voy a hacer después no tiene nada que ver con el que yo estoy haciendo ahora, estoy desorganizando el estudio. Pues la gente va a pensar, ay, pero estoy estudiando flexibilidad. Bueno, estás estudiando flexibilidad, pero tú no sigues una correlación. En la vida, el 1 va el 2 va antes, después del 1 y el 3 después del 2. Así consecutivamente, con lo cual, todos los ejercicios técnicos que podamos hacer, os aconsejo que siempre sean correlativos. No pasar un ejercicio de ligado y luego hacer un ejercicio de picado y luego hacer un ejercicio de agudas. Esa mezcla de ejercicios no es buena porque no es productiva. Para que eso siga productiva y nosotros podamos ser, sobre todo, muy eficaces a la musculatura, como he dicho antes, hay que preparar esa musculatura para el trabajo que vamos a realizar después. Yo el mejor consejo que puedo dar, chicos, es que trabajéis de una manera muy organizada. Siempre será más duradero, será mucho más eficaz y conseguiréis tener mayor calidad a vuestro instrumento y a vuestra manera de tocar. Ok. Ok, Alejandro, David Oviedo nos pregunta, ¿cómo puede hacer para empezar a dominar las dinámicas y la afinación en el registro agudo? Ok. En cuanto a las dinámicas, para poder dominarlas, yo lo que te aconsejaría es que trabajases sobre unas notas largas, el valor de crescendo y decrescendo. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, ganar más fuerte, lo que voy a hacer es, vamos a tocar una nota, ¿vale? Un registro, sobre todo, vamos a poner medio fuerte, lo vamos a bajar a piano y luego vamos a ir incrementando la fuerza hasta conseguir un sonido muy fuerte, pero siempre controlando que el sonido esté controlado en todo momento. Claro, a lo mejor hoy llegamos a un fuerte que no es el fuerte que queremos alcanzar, pero ese fuerte nos da esa calidad. Mañana, cuando vayamos a trabajarlo, lo intentaremos subirlo un poquito más, con lo cual, después del trabajo mensual, vamos a ver que ese sonido se ha hecho más grande, ¿no? Por ejemplo, y hago...
¿Ok? Lo que he buscado ha sido buscar un pianísimo, abrirlo hasta el fuerte y luego volverlo a bajar. Con lo cual, lo que estoy haciendo es controlar en cada momento toda la sonoridad de mi piano y de mi fuerte. Si hoy he llegado ahí y lo he controlado, al día siguiente, cuando venga a trabajar ese ejercicio, lo que voy a hacer es intentar ir un poquito más, ¿ok? Hasta siempre controlando que haya esa calidad sonora. Es importantísimo. Bien, eso en cuanto a las notas largas. Evidentemente, yo he hecho esta nota, pero nosotros podríamos continuar haciendo con muchas notas más y que sean más largas. ¿Por qué no? Y luego, en cuanto a la afinación, a las notas agudas. Bueno, para trabajar afinación, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que te aconsejo mucho, es que interiormente tú puedas cantar, ¿vale? El intervalo de la nota. Es decir, si esa nota, vamos a hacer un si bemol agudo, que podamos cantar interiormente la octava. Sí, sí, ¿ok? Que ese intervalo esté bien afinado dentro de nuestra cabeza. Eso nos va a dar ya la presión del aire correcta para atacar la nota. Bien, y a esto le sumamos un trabajo de afinador al lado, de afinador, siempre, o un piano que podamos tener, ¿ok? Que nos sirva siempre de referencia para poder trabajar la afinación. Ese es mi consejo básico. Porque la afinación no la podemos trabajar de una manera solitaria si no tenemos un afinador al lado, por ejemplo, y que nos cantemos bien esa nota en la cabeza. Ok, Alejandro, muchísimas gracias. Chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta que hacer, también, por ejemplo, Esteban Negrete, no sé si quisiera activar la cámara y ya tener como contacto contigo personalmente, Alejandro. Claro que sí. ¡Que viva Medellín! Esteban, si deseas. Hola, Esteban. No puede encender la cámara, dice. Saludos, Jorge, saludos. Ok. ¿Cómo se puede estudiar para mantener? Claro, igual tú ves las preguntitas aquí. La de Esteban dice, ¿cómo se puede estudiar para mantener el centro del sonido en el registro medio? Tengo una boquilla 6,5. ¿Cómo se puede qué, perdona? ¿Cómo se puede estudiar para mantener el centro del sonido en el registro medio? Él tiene una boquilla 6,5. Sí, bueno, el centro de la nota en el registro medio, Esteban, tienes que saber que no depende del tipo de boquilla que utilices. Yo lo que te recomiendo es que trabajes mucho en nivel de flexibilidad, ¿ok? Que trabajes mucho el registro medio. Por ejemplo, yo trabajaría siempre, si por ejemplo tenemos un registro del si bemol al fa, lo que sí que te recomiendo es que trabajes una flexibilidad muy lenta, ¿vale? Para que tú puedas direccionar bien el aire hacia el centro de la boquilla. Eso no importa la boquilla que puedas tener. Eso es un ejercicio muy básico y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que el aire tiene que estar siempre desde una nota hasta la otra, ¿vale? Siempre apoyado con el aire y siempre bien direccionado. Con eso vas a conseguir que el centro de las notas siempre llegue mejor. Y Chalejo, Alexis Pelayo pregunta, ¿cómo puede dominar los trinos del labio? Le gustaría saber ejercicios específicos acerca de esto. Ok, mira, para el ejercicio de los trinos, lo primero que te recomiendo es que, bueno, ¿qué es un trino? Un trino no deja de ser flexibilidad rápida, ¿verdad? Eso es una oscilación entre un intervalo y el otro, lo que pasa es que va muy rápido, ¿vale? Eso es lo que es la base del trino. ¿Cómo tenemos que controlar un trino?
trino tiene dos factores muy importantes. El primero que tenemos que tener en cuenta es que un trino siempre tiene que estar medido. Es decir, no tenemos que intentar hacer el trino sin que no esté medido, ¿vale? Con lo cual conseguiremos un control de ese trino. Dos, ¿cómo? Hay muchos ejercicios de trinos. El más básico quizás es tener una flexibilidad lenta y luego ir cambiando. Por ejemplo, yo voy a hacer negras, corcheas, tresillos, semicorcheas, quintillos, sesillos, hasta que llegue al trino, ¿no? Por ejemplo, trabajar siempre, si vamos a trabajar este intervalo, ¿ok? Ese sería un ejercicio muy básico que nosotros podemos hacer. Claro, si nosotros ya tenemos ese trino que a veces sale y a veces no, lo que tenemos que intentar, o lo que yo suelo trabajar es directamente sobre el trino, ¿no? Trinando. ¿Okay? Y siempre que sea, siempre manteniendo el ritmo, ¿ok? Evidentemente hay muchos libros de trinos. Yo te aconsejo mucho que trabajes el de Collins. Yo empecé a trabajar el libro de Collins y él lo empieza a trabajar así, desde corcheas, semicorcheas, pasando por los tresillos, semicorcheas y así, hasta poder lograr un trino más veloz o más controlado. Ok, Alejandro. Juliana Valenzuela nos pregunta, ¿qué ejercicios nos recomiendas para la relajación muscular al final? Bien, para la relajación muscular, lo que yo suelo hacer siempre después de un ejercicio muy tónico, muy intenso, lo que yo hago es siempre ir bajando hacia las notas pedales, ¿ok? Siempre en forma de escala o bajando por semitonos tipo escala cromática, ¿ok? Por ejemplo, imaginamos que hemos tocado un ejercicio durísimo, 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 y lo que tenemos que hacer ahora es relajarlo. Pues yo voy a coger el si bemol, ¿vale? Y voy a bajar tipo escalas o por semitonos, ¿ok? Poco a poco, siempre buscando una intensidad, o sea, una dinámica de piano, no fuerte. ¿Por qué? Porque el piano lo que nos va a hacer es relajar la musculatura y cuando vayamos al pedal, el pedal lo que nos va a hacer es hacernos vibrar la musculatura, ¿vale? Para poder relajarlo, ¿ok? Por ejemplo, ok, soplamos, tomamos aire tranquilamente. Por ejemplo, y así ir bajando hasta que llegamos a las notas pedales. Ok, y así, ir bajando. Cuando ya hemos llegado a la última nota, que estemos aquí, por ejemplo, ahora, a partir de ese momento, yo lo que hago es hacerme un micromasaje aquí, muscular, ¿ok? Donde yo me automasajeo las partes, los puntos, ¿vale? Donde he hecho mucho trabajo, ¿vale? Y luego hago estiramientos. Es importantísimo hacer esos estiramientos, esas caras tan feas que hacemos, ¿ah? Para relajar el músculo. Con eso consigo que tenga un hormigueo en la musculatura y al día siguiente cuando voy a tocar el trombón ya no estoy tan tenso, ya no tengo la musculatura tan tensa y tan fatigada. Ok, Alejandro, muchísimas gracias. Nos pregunta Andrés Galicia, ¿qué percepción o concepto tienes acerca del flurato? Flurato. Bueno, yo el flurato lo suelo utilizar mucho
sobre todo cuando tengo problemas de dirección de aire. Es decir, muchas veces tenemos algún pasaje que tenemos dificultad y no nos sale, y eso básicamente es porque no estamos guiando bien el aire, ¿no? O algo nos está pasando. Cuando yo utilizo el fluorhidrato, lo que estoy haciendo es crearme una resistencia, ¿vale? En el aire, para que cuando yo quite el fluorhidrato, el aire sea más fácil de hacer. Por ejemplo, si yo tengo que tocar para poder tocar de esa manera, y imaginemos que yo haya tenido un problema ahí, le añado el fluorhidrato, ¿vale? Para crear esa resistencia. Y es muchísimo más fácil después de tocar el fluorhidrato guiar el aire. Con lo cual yo lo suelo utilizar sobre todo cuando tengo una dificultad, algún pasaje, ¿no? Pongo el fluorhidrato y a través de ahí siempre es una cosa que me deja funcionar mejor. Perfecto. Pregunta Alexander López. Maestro, ¿qué tipo de ejercicios son fundamentales para terminar una sesión de estudio y relajar el labio? Bueno, eso lo acabo de decir, ¿no? Esos ejercicios básicamente ir bajando por semitonos hasta que llegamos a las notas graves. Sí, sí. Muscular. Ajá. Claro. También hablamos del registro agudo ya. Es que hay personas que aprenden. Okay. Alejo, mira, pregunta Alfredo Pérez. Maestro, por favor, recomiéndeme una rutina de estudio para mis estudiantes principiantes y de mediana experiencia de 11 a 16 años. Sí, no. A ver, básicamente una rutina de estudio para las personas entre 11 y 16 años. Te repito la pregunta. No, está bien. Yo básicamente lo que tenemos que tener en cuenta, yo considero que para la gente que es pequeña o la gente que es ya más mayor, lo que adaptaría principalmente serían, primero, ejercicios de respiración, porque las personas de 11 años son muy pequeñas y es importante aprenderle a enseñarles siempre a que lo primero que tienen que hacer es preparar el cuerpo en la respiración, ¿vale? Para poder tocar después. Dos, luego lo que les haría sería que intentaran tocar una especie de notas largas y luego pequeños glissandos, con ejercicios muy simples, ¿no? Por ejemplo, hacer una nota... Ir trabajando esos ejercicios hasta las notas graves. Una vez tengamos eso, lo que yo haría sería introducirle un poco de flexibilidad, evidentemente adaptado al nivel. Si son niños de 11 años, intentar hacerle simplificar siempre de un registro medio al grave, ¿ok? Porque puede ser que ese niño a lo mejor tenga más facilidad en las notas graves que en las agudas o viceversa. Con lo cual, si tú consigues un registro medio, siempre le va a facilitar mucho, ¿no? ¿Okay? Y a partir de ahí ir subiendo nota a nota, ¿vale? Según el nivel que pudiese tener ese alumno. Yo creo que es muy importante poder hacer eso. Después, seguidamente podías trabajar un poco lo que sería el tema de articulaciones, por ejemplo, tomarte desde el Fa, bajar por semitonos y luego ir subiendo por las notas agudas con diferentes ritmos de picados. Empezamos con negras y luego le puedes hacer corcheas e ir variándole el ritmo para que preparen un poco lo que sería la actividad de la lengua, ¿no? Y por último, lo que yo intentaría sería hacerles ejercicios de combinación entre la lengua y la vara para que coordinen bien lo que son el aspecto de ataques con la vara. Por ejemplo,
estos ejercicios básicamente no los he inventado yo, lo puedes encontrar incluso en Remington. Remington los utiliza mucho y nosotros lo podemos adaptar a esos niños porque básicamente ese es lo que nosotros podemos ir trabajando con ellos. Eso es. Ok, perfecto. David Oviedo vuelve y pregunta, maestro, ¿qué ejercicios me recomiendas para la limpieza de la articulación y el dominio de ella? La limpieza de la articulación y el dominio de ella. Eso creo que lo he dicho antes. Yo lo que te aconsejo básicamente es que primero detectemos en el momento que tú estés haciendo la articulación, en qué momento se te pone sucia. Es decir, si tenemos, hablando de un metrónomo, vemos que a 80 de pulsación nos empieza a mascarar un poco la articulación. Lo que te recomiendo es que vayas y le bajes al metrónomo como 10 puntos, ¿ok? Y detectes en qué momento pasa de tener nítida una articulación a cuando tengamos la suciedad. Cuando ya la tengamos localizada, lo que tenemos que hacer es siempre ir trabajándola. Si, por ejemplo, hemos llegado a 65 y ese es el paso, a 75 y ese es el paso que nos cuesta ya un poco más, yo bajaría a 65 y empezaría a trabajar esa articulación e ir subiendo muy progresivamente el metrónomo hasta llegar a mi límite. Una vez llega a mi límite, lo que haría sería cada día subirle un numerito más. Con lo cual, conseguiremos que cada vez que pasemos a nuestra articulación, a nuestro límite, luego nuestra articulación será mucho más eficaz, rápida y más limpia. Tranquilo, David, un placer. Alejandro nos pregunta, Juan Velázquez, saliéndose un poquito del contexto de lo práctico, ¿qué consejos de limpieza y mantenimiento le darías para mantener el instrumento en perfectas condiciones? Bueno, eso es muy importante, limpiar el instrumento, porque básicamente nosotros es un aspecto que dejamos siempre descuidado. Yo mi instrumento siempre lo suelo limpiar a fondo sobre entre 3 y 4 meses, ¿vale? Cuando me refiero a limpieza a fondo, me refiero a que, por ejemplo, yo desmonto la vara, me voy a la ducha, le pongo el agua caliente, ¿vale? Para que me quite esa suciedad, porque sabemos que la boca, aunque nos limpiemos los dientes, siempre hay suciedades, la saliva, ¿vale? Se queda dentro del instrumento. Entonces, yo siempre le pongo agua hirviendo, muy caliente, ¿vale? Que erosione por dentro del instrumento y le hago un baño, como nosotros lo tendríamos, con agua y con jabón, ¿ok? Siempre muy caliente. Cuando ya hayas hecho eso, luego hay unos utensilios largos con un palito que lo que hacemos es pasarlo ya por el interior para secar esa agua o esa suciedad que pueda haber tenido el instrumento. Pero básicamente recomiendo que de entre 3 y 4 meses siempre hagamos una limpieza profunda para tener siempre en muy buen estado nuestro instrumento. Porque muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos ido a almorzar o hemos ido a algún sitio a tener un toque y hemos comido y no nos hemos cepillado los dientes y ala, para adentro? Entonces, si mirásemos en lupa todos esos aspectos que hay, los microbios que hay dentro del instrumento, nos quedaríamos sorprendidos de la flora y la fauna que tenemos dentro de cada instrumento. Ok. Alejandro pregunta, Kevin Daza, ¿cómo estudias tú la ligadura? La ligadura, bueno, básicamente yo las ligaduras, como he dicho anteriormente, utilizo la sílaba da y la suelo utilizar trabajando escalas y ejercicios con las escalas. Yo pido un aplauso maravilloso para el maestro Alejandro, que es, además de maestro, mi gran amigo. Bravo, bravo. Excelente. ¡Viva Barranquilla! Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, maestro.
Muchas gracias por todo, chicos, y nos vemos muy pronto. Saludos. Alejo, de Ibagué. qué pena. Sí, ¿Me escuchas? sí. Sí, sí. Alejo, yo sé que tienes otro compromiso. Ahora, terminando esto, sé que tú tienes otro compromiso, pero ya hay muchísimas personas que nos piden que por favor, si te vas a despedir, sea si sea con un corto fragmento con tu trombón. No sé si nos puedes complacer. Venga, va, para que no fallemos nunca, va. Bueno. Excelente, gracias Alejo, gracias, que te vaya muy bien. El otro año nos vemos allá. Chicos, os deseo lo mejor a todos. Espero que nos podamos Siguiente. pronto. Muchísimas gracias, un abrazo. Maestro, muchas gracias, maestro. Un abrazo. Gracias por todo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Cari. Un abrazo, Maestro Nicolás, Ale, Muchas gracias, maestro Cari. Mancera, gracias a todos, de verdad, a ustedes. Un abrazo gigante. Un abrazo, maestro. Gracias. Chao. Chao. Muchísimas gracias, maestro. Dios los bendiga. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, maestro Cari. Master. Feliz día, maestro.